Robert Valencia, periodista y analista político de Estados Unidos, se encuentra con nosotros. Bienvenido, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación, un placer. Señor Valencia, un poco esto es ya tradicional, que quien ha estado en la presidencia busque la reelección. No es nada inusual en Estados Unidos. Quizás uno de los cuestionamientos es la edad que tiene el mandatario, pero también dentro de las filas demócratas hay quienes han levantado su voz y han dicho que sí, se requiere alguien más joven, más vital y quizás un poco más radical que lo que venía haciendo Joe Biden. ¿Concuerda usted con esta apreciación? Mire, esa apreciación realmente puede rayar incluso en una teoría capacitista y obviamente no voy a caer en eso. Hoy, evidentemente es una pregunta legítima porque, claro, a medida que van avanzando los años, pues obviamente la vitalidad de una persona no va a ser la misma de una persona de hace de 40 años o de 50 años. Y entendiendo que no solamente está el destino de este país comprometido, sino que cualquier decisión que se tome desde aquí va a tener un impacto a nivel global. Y eso quiere decir que un presidente estadounidense básicamente es un trotamundos, ¿no? Tiene que ir a distintos países del mundo, a cumbres, etcétera, etcétera. Y es evidente que el cuerpo humano pues, puede entrar en decadencia, pero si nos remitimos, por ejemplo, a las observaciones científicas o médicas en este caso, una persona que se mantiene en ejercicio, como lo ha venido haciendo Joe Biden, puede llegar a una vida adulta más activa, más longeva, y eso es un resultado de que no necesariamente él esté entrando en un deterioro de salud o mental o algo por el estilo. Algo sí se ha dicho que es algo que consultó dentro de su familia, y me imagino yo que él habrá tomado la decisión más sensata de acuerdo a las conversaciones que haya tenido dentro de su familia, dentro de su círculo más cercano, para tomar esa determinación. Evidentemente sí se necesitan líderes jóvenes, evidentemente el Partido Demócrata como el Partido Republicano también en su caso tienen que impulsar nuevas generaciones de políticos que también respondan a las realidades actuales de los Estados Unidos. Pero si el presidente Joe Biden optó por reelegirse, entiendo que él tiene las condiciones físicas para hacerlo, independientemente si es adulto, si es una persona mayor o no. Sí, pero si no nos fijamos igual, dejemos un poco de lado la edad, pero también aquí hay una cuestión de ego, ¿no? Cada vez que uno de estos presidentes alcanza el poder le cuesta dejar y es por eso que buscan la reelección, dejando de lado cualquier otra cosa o minimizando incluso algunos de estos, sean problemas de salud, de la edad, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que Joe Biden es la mejor ficha que puede tener entonces el Partido Demócrata en este momento? Sobre todo si planteamos una posibilidad de que por parte de los republicanos entre Donald Trump. Bueno, mire, obviamente dentro de los demócratas si hay algo que se dice es que si hay una fórmula que se ha mantenido constantemente es la de Joe Biden en el sentido de encontrar una cohesión dentro del partido. Muchos analistas han dicho que el Partido Demócrata se ha encontrado más unido que en épocas anteriores, obviamente con ciertas excepciones. Estamos hablando de Joe Manchin y de Kyrsten Sinema, que optó por lanzarse como independiente y no como demócrata. Con ciertas excepciones dentro del Partido Demócrata que hay ciertas rencillas, pero en general es un partido unificado, cosa que no se puede decir del lado republicano, Sí. en donde todavía se ven estas... Sí. Es que le repito mi pregunta, ¿es Joe Biden la mejor carta que tiene el Partido Demócrata para enfrentar a los republicanos, de darse el caso que sea Donald Trump quien sea la oposición? Pues si usted me da a escoger entre Joe Biden y Donald Trump, o sea, yo creo que obviamente la respuesta tiene que ser Joe Biden. El hecho de que Donald Trump sea incluso, digamos, que Donald Trump sea considerado como el paladín del Partido Republicano, a pesar de enfrentar de todos los juicios y todos los cargos que se le están imputando en estos momentos, una persona que cometió una insurrección el 6 de enero, si usted me está haciendo esa comparación, No, pues evidentemente yo voy a ir por Joe Biden. yo no le hago la comparación si Joe Biden o Donald Trump. ¿Usted me está diciendo Joe Biden o Donald Trump? No, Donald señor. Trump siendo la Qué persona pena. que está... Le repito mi pregunta. Si es Joe Biden la mejor carta que tienen los demócratas para enfrentar a los republicanos en el caso que sea Donald Trump. Y yo le estaba respondiendo, dentro de la cohesión que hay dentro del Partido Demócrata,
el hecho de que las elecciones de término medio en noviembre pues no, salieron más a favor de los demócratas que en contra de los republicanos. El hecho de que ha tenido victorias a nivel legislativo, si usted analiza todo eso y lo pone en una ecuación, pues es evidente que el Partido Demócrata se va a ir por el lado del presidente Joe Biden, entendiendo también que tiene de lado el Senado y tiene pues obviamente el poder del veto en caso de que los republicanos en la Cámara Baja intenten ir en contra de su agenda legislativa. Tiene todo para ganar en ese sentido. O sea que sí, para responderle sencillamente sí, evidentemente sí. Si usted me hace la comparación con Donald Trump, no, es que no se la hice. Él, el que posiblemente... No se la hice porque todavía no podemos saber si Donald Trump va o no a una elección. Pero, señor Valencia, le pregunto, de Joe Biden, ¿cuáles cree ustedes que van a ser las banderas que pondrá Joe Biden dentro de esta próxima elección? Quizás algunas pendientes de esta administración. Si hay algo pendiente que yo creo que eso va a ser uno de los puntos débiles para Joe Biden es precisamente su política migratoria, el hecho de que haya dejado implantado algunas de las medidas que han sido controversiales de la administración anterior, como por ejemplo la doctrina de quedarse en México, el título 42, ese tipo de situaciones respecto a los inmigrantes podría ser un punto débil si se tiene en consideración que es es uno de los temas importantes para los hispanos, por ejemplo. Obviamente, sí, como se escuchó en el reporte, pues tiene una popularidad baja, pero eso también es otra de las constantes que vemos cuando un presidente en ejercicio quiere lanzarse nuevamente a ser elegido por segundo término. Le pasó a Obama, le pasó a Bush, donde en el momento de sus elecciones, digamos, hacer el anuncio de su reelección, tenían una popularidad baja. No es un indicativo como tal de que esto va a ser detrimental para el presidente de aquí al 2024, en este caso. O sea que sí hay puntos débiles que va a tener que enfrentar, por ejemplo, el hecho de que ha permitido ciertas licitaciones de exploración de petróleo y gas que van en contra de su agenda climática, y esos son puntos que yo creo que también se le van a resaltar al presidente Joe Biden una vez que ya entremos de lleno a esta carrera presidencial. ¿Qué va a pasar con el tema de política internacional para Joe Biden? ¿Cómo proyecta o cómo cree usted que va a manejar este tema para estas elecciones, ¿no? Teniendo en cuenta que no estamos viendo una salida ni a un corto ni a un mediano plazo de la guerra de Rusia y Ucrania. Esa es una pregunta muy interesante. Yo no sé qué tanto pueda llegar a pesar el tema internacional en las elecciones si tenemos como referencia o usamos como referencia lo que ocurrió en las elecciones de término medio en el 2022. Hago ese señalamiento porque la guerra de Ucrania no es algo que ha sucedido de la noche a la mañana. Llevamos más de un año en guerra, o hay un año en guerra entre estos dos países. Y lo que determinó realmente la elección, o lo que muchos llamaban, esta marea roja que nunca se dio, es decir, que los republicanos iban a hacer al Senado y se iban a hacer también a la Cámara Baja, lo que llevó a los estadounidenses a votar fue el peligro que representa Donald Trump y su figura MAGA, o el movimiento MAGA para la democracia de Estados Unidos, y este giro radical que hemos visto frente al tema de los derechos reproductivos de la mujer en una generación que ha entendido, obviamente, que esta tendencia cultural a defender los derechos de la mujer es más tolerable que en generaciones anteriores, si se tiene en cuenta eso, ¿no? Yo creo que no sé qué tanto llegue a pesar eso realmente. Yo creo que lo que más pesa para los estadounidenses evidentemente es la economía. Sí. Va a pesar el tema de los derechos civiles, que yo creo que ese también es otro de los puntos débiles dentro del Partido Republicano de cara a estas elecciones. Doctor Valencia, le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros. Robert Valencia, periodista y analista político de Estados Unidos, nos acompañó en Hoy en el Mundo. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias. En un corto video publicado el día de hoy, el presidente estadounidense Joe Biden anunció formalmente que aspira a permanecer otros 4 años en la Casa Blanca y que buscará la nominación de su partido para los comicios del año 2024.